Está con nosotros para abrir el programa Rosángela Barbarán. Ella es vocera alterna de Fuerza Popular, de la que será la bancada de Fuerza Popular, pero además ella forma parte de esta comisión que tiene que organizar, digamos, las actividades del Congreso antes de la juramentación de los parlamentarios y luego la instalación propia del Parlamento y la elección de la mesa directiva. Rosángela, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Bienvenida. Buenas noches, Mávila, gracias por la invitación y bueno, un saludo a todos los televidentes. No, gracias. Queríamos empezar primero por una condena que ustedes han hecho pública y un deslinde que han hecho, pero evidentemente la gente está todavía muy sensible y dicen Fuerza Popular está de todas maneras detrás de este grupo, la resistencia, la insurgencia o como se llame. Ustedes han hecho un pronunciamiento público, pero ¿cuál es la historia de estos grupos y si ustedes tienen algún tipo de conocimiento o injerencia en lo que ha ocurrido? Bueno, primero rechazo firmemente la violencia venga de donde venga, pero también rechazo la doble moral que a veces tienen algunos funcionarios, como lo hemos visto, de hacer pedidos cuando suceden algunos hechos que a ellos les parece y frente a otros se quedan callados. ¿A qué te refieres? Por ejemplo, ¿no? He visto que hay un pedido, y saludo el pedido que se está haciendo para investigar quiénes han sido las personas que han agredido, pero me hubiese gustado que también lo hagan en el momento que nosotros estábamos en Arequipa y le rompieron la cabeza a una mujer. Nadie, absolutamente nadie, solicitó una investigación, se quedó el tema ahí y entonces yo sí siento que hay que ser muy firmes cuando se condena la violencia, ¿no? Estamos hablando, para que los televidentes se ubiquen, de lo que ocurrió este último miércoles. Es decir, hubo una agresión muy violenta contra el vehículo en el que iba el ministro de Salud y la ministra de Vivienda. Esto en el centro de Lima, tenemos algunas imágenes, se habría identificado a uno de los protagonistas. No sé si tenemos desde el switcher algunas de las imágenes de lo que ocurrió este miércoles, pero hay una foto que vincula justamente a la congresista que tenemos, la congresista electa que nos acompaña esta noche, con un sujeto llamado Álvaro Zuviria. Álvaro Zuviria ha publicado una fotografía al lado suyo donde se refiere, bueno, lo llaman el vikingo de la insurgencia y se refiere a ella como mi negrita Punche. Sin embargo, usted ha negado conocerlo, Rosángela, ha dicho que no lo conoce. Yo personalmente no conozco. Este sujeto es uno de los que participó, identificado, ¿no?, promoviendo este tipo de desmanes y esta violencia sobre pretexto de defender la democracia y combatir una amenaza comunista. En realidad yo no lo conozco, bueno, en ese momento pensé que era un joven, porque de apariencia la tenía, se me acercó a solicitar una foto y accedí. O sea, jamás me imaginé que una semana después se le vaya a ocurrir agredir a alguien o no conocía, o sea, no tenía... Es decir, la fotografía que se tomó y que él publica en las redes es anterior a lo que ocurre el miércoles. Sí, claro, por supuesto, habrá sido una semana anterior y ha sido como ustedes lo ven en la vía pública. ¿Y en qué contexto se acerca? ¿Bajo qué argumento le pide la foto? No, me dijo, hola, tú eres Rosángela, ¿me puedes regalar una foto? Y le dije, sí, nos tomamos una foto y seguí en las actividades. Yo en ese momento estaba inclusive minutos antes haciendo una transmisión en vivo vía Instagram, entonces que si ustedes acceden al video pueden ver que no solo fue él, sino muchas las personas que se acercaron a tomarle una foto y yo accedí, ¿no? Y eso fue todo. Ahora, sin duda se ha vinculado y yo quisiera saber, así como el Ministerio Público ha iniciado una investigación sobre esto, ¿qué ha pasado con Fuerza Popular? Más allá del deslinde, que puede ser un deslinde superficial, ¿hay una investigación? ¿Están ustedes tomando algún tipo de medida más drástica, en efecto, para combatir a estos grupos que señalan ser simpatizantes de Keiko Fujimori? En realidad, Mávila, como muy bien sabemos, en la segunda vuelta, muchos, no solo colectivos y grupos, sino personas que no son simpatizantes de Fuerza Popular, se unieron a la causa de la lucha por la democracia. Y ese siempre ha sido el mensaje, la exigencia inclusive de Keiko Fujimori de salir a levantar nuestra voz de manera pacífica, como lo hemos hecho todos los que hemos estado día tras día recorriendo las calles, levantando nuestra voz, ¿no? Sin duda, yo no me puedo responsabilizar de los hechos de que cada una de las personas que puedan asistir a estas cometan, y qué bueno que se esté iniciando una investigación, pero también tienen que saber que estas personas toman dichas actitudes de manera personal.
¿no? Pero, ¿qué sabemos, ¿qué por es la ejemplo, resistencia, de la por insurgencia? No sé absolutamente nada, ahí sí no podría hacerte siquiera un comentario. De la resistencia sé que es un grupo que, por supuesto, muchos han sido o son simpatizantes fujimoristas, y en su momento, por ejemplo, en la primera vuelta decidieron deslindar de Fuerza Popular, es decir, no apoyar a Keiko Fujimori porque decían, ella es muy tibia. Entonces, como ella es muy tibia, mejor me voy a apoyar a otro grupo político, y así lo hicieron en la primera vuelta. Ellos no estuvieron apoyando a Fuerza Popular. Es decir, la resistencia apoyó ¿a quién? Al grupo que decidieron apoyar en ese momento, algunos creo que fueron al señor López Aliaga. Eso fue lo que publicaron, ¿Y hicieron ustedes público. cómo supieron que se referían a Keiko en términos de tibia, de una candidata Porque tibia? con todas estas actitudes, como tú lo puedes ver, Sí. que salen en las noticias, en ese momento también salió de una de ellas, ¿no? En el que hacía la referencia a que se había puesto el polo celeste, creo, y que lo publicó porque finalmente Fuerza Popular no era el partido que ellos decían, de la voz, de que ellos querían levantar y que eran, o sea, la fuerza que ellos dicen tener, ¿no? Entonces, sin duda, en un momento me acuerdo que fue el secretario general también de nuestro partido, el señor Luis Galarreta, que indicó y rechazó y deslindó de la resistencia, del grupo La Resistencia, y eso fue hace bastante tiempo. Es un movimiento organizado por Juan José Muñico González, él es el organizador. En un informe de IDL se habla de él como un personaje clave. Se llama asimismo Juan Maelo, pero su nombre es Juan José Muñico González, y en los hechos lo que hace es defender a personajes tipo Chávarri o a los propios Fujimoris, y ataca nociones izquierdistas como los derechos humanos, digamos. Es una de las personas más activas a nivel de virtualidad. En realidad, de las personas que conozco de ese grupo son las imágenes justo que tú has puesto ahí, ¿no? No sé el nombre de la señorita en realidad, pero así como ustedes lo ven en la prensa, también lo veo yo. Y ese mensaje que creo que dice mi negrita punche o algo similar, sí, lo vi por Twitter saliendo de una capacitación, vi que me etiquetaron en una de las fotos y lo vi, ¿no? Pero, pero después de eso no. Inclusive también he visto que hay otras personas que con este tema que ha surgido publican también la foto de ese día, de que fue hace una semana más o menos, ¿no? Sí. En donde realmente a mí no me incomoda si alguien me llama con algún diminutivo, ¿no? O sea, pero no pude verlo porque no somos amigos ni siquiera en redes sociales, ¿no? Entonces, ¿hay algún tipo de relación que ustedes conozcan con la señora Bartra o Karina Beteta? No Porque sabría de acuerdo al informe que presenta IDL Reporteros, estos grupos tendrían una cercanía, manifestaciones, vítores para Rosa Bartra, visitarían a Karina Beteta en busca de coherencia o qué sé yo. No, sobre ello sí no podría indicarte, y si IDL está haciendo el informe, el que aplaudo, sería bueno también que lo haga de la contraparte, ¿no? Yo creo que los peruanos merecemos que no solo tener a un presidente o presidenta legítima, sino también en aras del bicentenario que tanto enarbolamos, pues que ambas partes sean justas y se puedan investigar por ambos lados. No hay un señor que todavía se encuentra en una situación, no como decían, de que está estable, no, el señor está en una situación complicada porque se le ha roto la cabeza también, como lo hemos visto, y yo creo nuevamente que así como rechazamos la violencia, también hay que rechazar la doble moral, ¿no? De acuerdo, vayamos al tema del Congreso. Fuerza Popular, me imagino, ha tomado ya una decisión como bancada de participar o no en la conformación de una lista para la mesa directiva. ¿En qué está la bancada de Fuerza Popular En ahora? realidad no hemos tomado esa decisión, porque como bien sabrás, eso surge también de las negociaciones políticas, las conversaciones que se puedan hacer, acercamientos de repente de alianzas para el tema de la mesa directiva. Lo que se ha tomado como decisión en la bancada es la elección de los voceros, ¿no? Está el señor Nano Guerra, mi persona, y el joven Eduardo Castillo de Piura. Es decir, todavía no han decidido si van a participar. Le digo esto porque si les interesaría formar parte de la mesa directiva del futuro Parlamento. En realidad, nosotros confiamos en que el Congreso de la República deba tener un bloque democrático. Y van a ser dentro de repente las conversaciones que surjan es qué partidos van a estar dentro de las 4 opciones de la mesa y qué partidos no, y quiénes van a ser las fuerzas que apoyen esta decisión, ¿no? Pero eso yo creo que sí va a surgir de las diferentes conversaciones. No podríamos o adelantar una opinión que como bancada todavía no le hemos tomado. ¿Debería Perú Libre ser parte de la mesa directiva? Me imagino que me dirá que no.
Pero, ¿y si es no, por qué? Yo creo que si ellos tienen la certeza de que el señor Castillo va a ser promulgado, como es lo que dicen todos los días, ¿Tiene usted esa certeza o todavía no? No, yo la verdad que no tengo esa certeza. Yo espero y confío en nuestras autoridades electorales, que finalmente va a también recoger la voz de aquellos que han presentado algunas denuncias, y yo creo que esas denuncias tienen que ser corroboradas por ellos mismos, ¿no? Para saber si es que realmente existen las firmas falsas, como nosotros hemos probado, si es que realmente han habido personas que no han ido a votar y no tienen multa. Eso lo debería terminar la autoridad electoral, y está en las manos del Jurado Nacional de Elecciones. Claro, pero lo del Jurado Nacional de Elecciones va más o menos ya pintado, ¿no? Es decir, la proclamación no se demoraría mucho y se proclamaría a Pedro Castillo. ¿Cuál es la opinión desde la bancada de Fuerza Popular sobre esto? Bueno, nuestra opinión es que necesitamos que esto, en primer lugar, sea lo más transparente posible, y como yo lo dije, ¿no? Las dos medidas es que el Jurado Nacional de Elecciones tome la opción, primero, de poder contrastar esta información que nosotros se le hemos dado, ¿no? Se les ha entregado las pruebas que hemos venido recogiendo de las denuncias ciudadanas, y por otro lado, la auditoría internacional. Finalmente, yo todavía creo y confío en que ellos van a tomar la decisión. En que el jurado podría pedir sí, por esa supuesto, auditoría. por supuesto. Pero parece todo indicar que no será así, y que más bien lo que hará Fuerza Popular es interponer acciones legales que van a seguir un curso en paralelo a lo que ocurra, ¿no? Cuando se proclame, que todo indica que ocurrirá, al señor Pedro Castillo. Dicho sea de paso, vamos a compartir con ustedes, para el comentario de Rosángela Barbarán también, los tweets del día de hoy que ha publicado Pedro Castillo Terrones. Y es importante que escuchemos o leamos con atención estos tweets, porque Pedro Castillo ha dicho lo siguiente: el Perú del Bicentenario merece una constitución forjada desde el diálogo, la reconciliación y el compromiso con la dignidad de todos, todas. Una constitución impulsada por su noble pueblo y aprobada en democracia, sin amenazas golpistas. De esta manera avanzaremos seguros dentro del cauce democrático para terminar con la histórica discriminación que sufren nuestros pueblos andinos, amazónicos, afrodescendientes y nuestras poblaciones vulnerables a la violencia machista, clasista y racista. Nuestro gobierno priorizará un crecimiento que no se aparte del desarrollo social y de la reconquista de los derechos laborales, ecológicos, sociales y económicos, para que los peruanos dejemos de subsistir y podamos vivir dignamente. Y el hashtag es palabra de maestro. Esto quiere decir que Pedro Castillo Terrones, a pesar de los pedidos, y vale comentar que en unos minutos más estará Hernando de Soto con nosotros esta noche, él ha recibido muchísimos pedidos de que postergue, deje la idea de la Asamblea Constituyente, porque no es el momento, y porque en cualquier caso es un planteamiento muy particular del partido Perú Libre, pero no necesariamente la gente que votó en segunda vuelta por Pedro Castillo está de acuerdo con esa alternativa. Hay muchos, por ejemplo, que emitieron un voto contrario a la propuesta fujimorista, simplemente porque no les gusta o no les gustó la candidata fujimorista y dijeron: oh, vamos, cualquiera menos Fujimori. ¿Cómo analizan ustedes esta actitud, esta persistencia que parece incluso le está costando perder a algunos cuadros en el futuro gabinete a Pedro Castillo? Esto de volver al tema de la Asamblea, hablar de canales democráticos cuando canales democráticos al parecer no existen para la Asamblea Constituyente. En realidad, Mávila, yo siempre estuve segura de que todo planteamiento que tenga el señor Castillo, el señor Cerrón, y la ideología que ellos plantean en su plan, la iban a exigir, porque eso es lo que son, eso es lo que indica su plan. Ellos no nos están diciendo otro cuento distinto al que ya nos han presentado. Y evidentemente nosotros dentro del Congreso de la República tenemos la responsabilidad de generar un bloque democrático. Aquí no está en juego el fujimorismo. ¿Cuál sería este bloque democrático? El bloque democrático está abierto a todas las fuerzas que, al igual que nosotros, confíen en que la Constitución Política del Perú, que nos ha permitido crecimiento, que nos ha permitido la pacificación, si es que hay algún cambio que realizarle, que utilice. La Constitución ya lo establece, ¿no? Se pueda presentar un proyecto de reforma constitucional, lo debatimos y se puede aprobar, pero de ninguna manera traerse abajo una propuesta que realmente nos está generando estabilidad dentro de esta incertidumbre. La gente, Mávila, no se va a alimentar de Constitución, el hambre no se cura con un cambio radical de la Constitución. ¿Cuál es la prioridad para nuestro país?
Primero, salud. Todavía estamos en una pandemia, señor Castillo, y tienen que darse cuenta que la prioridad es ello. La gente que ha sacado su AFP, los que han podido, siguen endeudados. La gente ha perdido su trabajo, las MIPES han quebrado. Esa es la prioridad en este momento. Si él en algún momento quiere sentarse a hablar sobre eso, su bancada, por supuesto que vamos a estar prestos a ayudar, pero de ninguna manera esas propuestas radicales que lo único que buscan es seguir dividiendo al país, ¿no? ¿Seguir dividiendo al país o iría más allá? Hernando de Soto, y ahora profundizaremos sobre ello, habla de un caballo de Troya que sería, digamos, una asamblea constituyente forzada para que se cambie la Constitución de modo tal que Pedro Castillo pueda reelegirse en el futuro, por ejemplo, hacer cambios de ese orden, porque los otros cambios, como la inclusión, por ejemplo, o de pronto, elevar a categoría de derecho, que creo que ya lo tiene la Constitución, servicios como la salud y la educación, no son, pareciera, el objetivo principal. ¿Cuál es el objetivo principal de Perú Libre? Sin duda, aplicar su plan, ¿no? ¿Y cuál es su plan? Su modelo socialista, comunista, ¿no? Él no se da cuenta que Cuba está pidiendo auxilio, que Venezuela sigue secuestrado y él quiere convertirnos en eso a simple gusto y a simple ideología. Entonces acá hay un tema, que no utilicen a las minorías siempre en estos momentos para sensibilizarlas. Yo pertenezco a una y yo no he necesitado ningún cambio de constitución para que hoy yo pueda ser la voz dentro del Congreso. Fuerza Popular lleva a 2 mujeres afroperuanas, a 2 mujeres negras, lleva a una persona con discapacidad. Eso no se logró por palabras, sino por hechos. Y si tú quieres generar espacios, lo haces en la práctica, no esperando que un papel te mande o te diga qué es lo que tienes que realizar en realidad. Se acusa a Fuerza Popular de dilatar la proclamación también, de interponer una serie de acciones legales y que por lo tanto, acá leía también, por ejemplo, Ojo Público, en el último día del plazo legal, Fuerza Popular ha presentado por lo menos 4 nulidades contra las proclamaciones de los jurados electorales de Cajamarca, Chota, Huamanga y San Román. Esto retrasa y hace difícil la transición. Aunque la ley solo permite requerir la nulidad de proclamas por motivos numéricos, Fuerza Popular expone como irregular la designación de Víctor Rodríguez Montesa como miembro del jurado y que algunas apelaciones no fueron debatidas en audiencia pública. ¿Están, en efecto, ustedes procurando una postergación de la proclamación de Castillo? No, de ninguna manera. Lo que se está procurando es que se respete la voluntad popular y en ese sentido de que el proceso sea transparente, porque hay muchísimas dudas que se han visto envueltas en denuncias que han realizado ciudadanos, en denuncias que no son a puro gusto, en denuncias que están contemplando firmas falsas, personas que indican no haber ido a votar y no tener multas, mesas en donde han estado hermanos cuando está prohibido. Claro, un jurado nacional donde solo habían 4 miembros. Estos argumentos han sido enmendados. El jurado les ha dicho que no, ha dicho la OMPE que han sido fake news, ha habido observadores internacionales que dicen que esto realmente no pasó. La OMPE ha dicho los muertos no votan y cosas por el estilo. Es que justamente ese es el problema. Si la autoridad, la máxima autoridad electoral está dándole espalda a lo que correspondería, simplemente es transparentar el proceso. Aquí no se está diciendo pongo más puntos a mí, quítale votos al otro, no. Sea quien sea elegido, sea el señor Castillo, sea la señora Keiko Fujimori, el Perú merece que sea legítimo, ¿no? Y para que sea legítimo tiene que ser transparente. De ninguna otra manera, solo se está pidiendo que sea transparente. Y en ese sentido yo creo que todavía se tiene que atender el pedido de la gente y también tienen que entender el miedo. Si vemos que el señor Castillo hoy abiertamente ya nos habla de Asamblea Constituyente nuevamente, generando el caos, ¿qué esperamos de las calles? La gente necesita tranquilidad, Mávila, y yo espero que las fuerzas ahora en el Congreso de la República se sienten a saber cuál es la prioridad. ¿Y cuál sería el mensaje también para sus propios simpatizantes que dicen ser fujimoristas, que dicen Keiko, por favor, no te rindas, pero que están protagonizando también hechos de violencia claramente en las calles? Yo nuevamente indicarles, es legítimo que levantemos la voz, que hagamos fuerza en las calles, pero de ninguna manera utilizando la violencia. Hay evidentemente nosotros lo hemos demostrado en Campo de Marte, que la voz de los peruanos puede estar muy activa sin recurrir a la violencia. Y eso es lo que exijo. Le agradezco que haya estado con nosotros esta noche. Muy amable. Gracias. Muchas gracias, Mávila.